Shalom, shalom a todos queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal de Marcelo Kisilevsky. Y hoy estamos en nuestra sección En Foco, donde entrevistamos a personas muy especiales y ahora les voy a contar de una persona súper especial. Como este es mi canal y yo hago lo que quiero básicamente, traigo a amigos muy queridos y muy interesantes. Lo único que hago antes de presentárselos es invitarlos, recordarles, suscribirse, esto porque si no después me olvido, suscribirse al canal si les gusta, apretar la campanita, darle like al video, compartir y comentar. Y ahora directamente vamos ahí porque quiero presentarles a un gran amigo muy querido, una de las personas más interesantes que conozco. ¡Tarán! Atención, él es Ezequiel Siddig. No sé Qué si lo dije grande, bien. qué grande, gracias. En realidad, yo te diría que mi nombre representa mucho más de lo que dijo tu presentación, que me magnifica y por supuesto que me realza mucho más ser tu amigo que quien soy, pero mi nombre en realidad en hebreo es Yehezkel Tzadik, porque De ahí tenemos viene. eventualmente yo tengo sangre persa, aparentemente. Eh, yo provengo bueno, casi no nos presentamos, pero te cuento esta historia y después si querés me hago una pequeña presentación de quién soy, o de lo que hice en mi vida, o lo que a vos te interese, y ojalá que le interese a la gente que lo vea. Eh, Hace muchísimos años, a mí me interesó indagar en la familia de mi papá, ahora estoy en la de mi mamá, muy, digamos, como pregnado por la genealogía y por el barro que nos constituye, ¿no? Ese barro transhumante, inmigrante, judío. Y, Trotamundos. Trota- Yo, si tuviera que definirte de alguna manera, diría un trotamundos judío. bueno, Así. ya te voy a dejar que cuentes quién soy, pero básicamente lo que te quiero contar es que esto vos no lo sabías. Hace muchísimos años, en el año 2006, si mal no recuerdo, eh, mi tío Julio se enferma, un tío que si hubiese tenido la oportunidad hijo de un iraquí y una siria de Alepo, si hubiese tenido la oportunidad de ir a la universidad, hubiese sido seguramente parte del elenco estable del Ditela con Marta Minujín, etcétera, un tipo que hacía vidrieras en el 11, para que te des una idea, de repente ve que un avión se cae en el medio una avioneta se cae en el aeropuerto de Torcuato, se viste rápido, va como un loco, la compra como chatarra, vuelve, ese día tenía que hacer supongo que eran los años 70, no sé, era Ok. riesgosa, tenía que hacer una vidriera textil en el 11, en calle Corrientes, y cuelga el avión como si se estuviera estrellando contra la vidriera. Ajá. Entonces, en ese momento yo lo alojo y él me cuenta, le pregunto qué le pasaba qué recuerdo tenía de su padre. Su padre murió cuando él tenía, no sé, 18, 19 años, mi papá 14. Para mí constituye un gran agujero en la familia y un gran agujero en mi sangre heredada, digamos. Y le pregunto eso en un bar en Dadis, que algún turco de Buenos Aires escucha, lo debe reconocer, que quedaba en la calle Paso y Corrientes, y se pone a llorar como un niño. Y entonces me empiezo a interesar y unos años antes, un hermano de él, Johnny Siddiq, había sido invitado a Israel. Claro, yo provengo del lado de mi papá de judíos comerciantes, digamos, del más bajo Israel, o sea, del pueblo. Pero un judío tzaddik también había sido doctor en historia y se hizo un trabajo sobre genealogía y sobre los tzaddik, y llegó, bueno, era un tipo que estudió historia en la London School of Economics, o sea, un grosso de los grosos. Y otra tía había sido, después me entero que otra tía había sido presidenta de ONU Mujeres en Ginebra. Y nosotros ahí yo no nací en el 11, odié el 11 hasta que después lo empecé a querer y viví en él. Pero Ok, mira. pará, dame un segundo, viene con la genealogía y mi genealogía llega hasta 1790, judíos de Irán. El tzadik había salido de Irán, Wow. el papá del tzadik había salido de Irán. Así que
ahí Bueno, me viene. con esta presentación, nuestros espectadores ya pueden empezar a tener una idea de con quién estamos hablando acá, qué tipo de personalidad. Es un artista, es un comunicador. Mira, a ver, nacido en 74, en 1974, es comunicador digital y periodista. Estudió Relaciones Internacionales en la USAL y la maestría de periodismo. No importa, no vamos a nombrar todas las instituciones. Trabajó como cronista, editor y o guionista para la revista Enie, Semana de Colombia, GQ de México, Newsweek Argentina, Miradas al Sur. No voy a leer todo, Ezequiel, pero sos co-guionista y conductor del programa impresionante de documentales A Big Shtetl, Las huellas judías en Buenos Aires, en el canal Encuentro. Lo pueden encontrar por YouTube. Escribió el libro colectivo Voltios y participó como actor en las obras La Tribu y La Boda de Fanny Fonarov. Trabajó en estrategia CEO y SEO y desarrollo de contenidos en educación financiera en Newbank, en Estados Unidos, Brasil y Colombia. Actualmente es asesor en comunicación y para empresas y speakers internacionales. Nos debemos haber salteado un montón porque este es nada más que el CV que vos ponés al final de tus crónicas. Y nada, para que tengas una idea, para que tengan una idea ustedes que nos están viendo, nosotros vamos a hablar muchísimo de Ezequiel, pero vamos a hablar de cultura judía, vamos a hablar de esta cosa de ser trashumantes, de ser los judíos errantes que nos desencontramos, que recorremos y que volvemos a encontrarnos en todo tipo de comarcas. Para empezar, Ezequiel está en este momento en Cracovia, Polonia, en un festival de cultura judía. A eso también vamos a llegar. A mí me gustaría que, para empezar a hablar de tu historia, porque ya hablamos de tus antepasados y de cómo se juntan todos en tus genes, nos puedas contar un poquito sobre cómo llegás a esto de la cultura judía. Porque aparte nosotros nos conocimos allá por 2004 y yo ya te conocí como un comunicador joven que venía a un grupo de comunicadores judíos a Israel a hablar un poquito, a estudiar un poquito sobre la realidad de Israel y el Medio Oriente, y ahí nos conocimos nosotros, o sea que ya tenemos 20 años de amistad. Exactamente. Increíble, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te pega a vos el tema? Arranquemos por arrancar por algún lado, digamos. El tema del judaísmo ashkenazí, sefaradí, la cultura y vos como identidad en el medio de todo eso. Es interesante, mira, el 7 de octubre nos cambió la vida a todos los judíos, por lo menos que a todos los neuróticos, que vendríamos a ser 99%, salvo que seas un psicótico. Tengo a muchos amigos y novias psicoanalistas, entonces me vienen esas palabras, pero el 7 de octubre me hizo entender cabalmente, mucho más que el 92, siendo argentino judío, viviendo en Buenos Aires, el atentado a la embajada de Israel. Digo Israel porque no fui a colegio judío, no digo Israel. Y en el 94 a la embajada, a AMIA, el 7 de octubre creo que me dio una cabal dimensión de lo que de la persecución de los judíos en los milenios de los milenios, ¿no? No solamente en la Shoah, porque me terminé de dar cuenta cuán afortunados somos los judíos de la diáspora, digamos, o de la, bueno, podemos discutir el término de diáspora, y alguna vez lo hablamos, pero yo nací en el 74, vos lo decías, tengo 50 años. No viví en absoluto en Argentina ningún clima. Por supuesto, estaban los tacuaras en los 60, que yo no los viví, y después el 10% de los desaparecidos argentinos son judíos, porque, bueno, militaban en partido de izquierda, porque podríamos hablar largamente de por qué, y algo de eso está en el programa de televisión A Big Shtetl, pero... Sí, para no dejar en ayunas totalmente a la gente, los judíos siempre queriendo mejorar el mundo, ¿no? Esta cosa de meternos en los judíos son siempre idealistas, especialmente los jóvenes, y donde haya una posibilidad de cambio o una necesidad de cambio, ahí siempre vas a encontrar
judíos. Cambio para bien, ¿no? Pero Así que también bueno, pero lo podemos dejar ahí como título, digamos. las ideas socialistas, comunistas, anarquistas daban la posibilidad, digamos, de igualar la experiencia humana, habiendo venido, digamos, de siglos y siglos de, no solamente de persecución, de pogroms, que no eran todos los días, sino digamos, de apartamiento, digamos, de la sociedad. En Polonia, y vamos a esto, y ahora vuelvo sobre lo que vos me preguntaste. En Polonia vivían 3,5 millones de judíos en los años 30. Hoy viven algo así como 17.000, ¿no? El mayor volumen, digamos, de muertos de la Shoah son judíos polacos. Y hay algo que dicen los polacos en relación a el dedo acusador, digamos, nuestro dedo acusador histórico en relación a Polonia, que es extraño, porque no lo tenemos con Alemania hoy, ¿no? Es decir, yo escribí hace poco un texto sobre Un dolor real, la película de Jesse Eisenberg, que decía, bueno, los judíos cuando escuchamos alemán se nos eriza la piel, al menos lo de nuestras generaciones, pero de alguna manera los que pueden viajar van a Berlín con total desfachatez, porque es cool, porque es moderna, porque está buenísima, y de repente no vienen a Polonia porque Polonia está representada solamente por Auschwitz, ¿no? Y entonces se viene a Marcha por la Vida y Polonia es solamente Auschwitz. Y es mucho más, y es lo que yo estoy tratando de celebrar. Es la tercera vez que estoy en el Festival Judío de Cracovia, que inició en el año 88, antes de la caída del muro de Berlín, fundado por un no judío. Es una historia extraordinaria, ya hablaremos de eso si tenés ganas. Pero Sí, ahora vamos a llegar a eso. ¿Cómo te atraviesa a vos toda esta cosa de llegar a ocuparte de la cultura judía como materia para tu profesión como comunicador, digamos? Doy mucha vuelta para responder, tenés razón. Y otra cosa, para la metodología, da menos vueltas y además cuidado porque tenemos un público súper internacional. Cuando hagas referencias que no sean demasiado argentinas o ponerle subtítulos. Nada absolutamente, más. Adelante. Absolutamente. A ver, como yo nací, digamos, no puedo, en este momento de mi vida no puedo dejar de decir que soy el nieto de y el hijo de lo que no hubiese hecho hace 10 años atrás. Soy nieto de polacos judíos y de un árabe iraquí y una árabe siria, y se criaron en la pobreza, en el barrio del Once, en el barrio de Villa Ortúzar. Mi mamá siempre recordaba, siempre decía, era muy grandilocuente, decía que le caminaban las ratas por arriba por la medianera, ¿no? Sí, estamos hablando de viejos barrios, concentraciones de judíos en los principios, digamos así, ¿no? En Buenos Aires. Sobre todo en los años 30, donde vienen tantos judíos escapando, digamos, del periodo entre guerras, donde hay un aumento muy grande del antisemitismo en Europa, etcétera. Mi abuela, por ejemplo, vino en el 18, cuando se desmembra el Imperio Otomano, mi abuela árabe. Pero lo cierto es que yo nací en una clase media acomodada, ¿no? Nunca me olvidé de que soy nieto de judíos inmigrantes pobres, por eso mi mirada en relación a los otros, no solamente a los judíos. Para mí es una tragedia, digamos, que los judíos solamente nos cuidemos a los judíos. Esto que decís de mejorar el mundo. El otro día alguien decía, hay que dejar de decir Tikkun Olam por 2 años, ¿no? Como ya está, ya no dice nada, es como un gran cliché. Pero es cierto que tenemos una vocación, digamos, de no solamente cuidarnos las espaldas solo a los judíos, ¿no? Y entonces fui a un country judío, un country club judío, para los internacionales, digamos, de tu canal. En los años 80, figúrense, que FACMA, Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, tenía el torneo de fútbol más grande después de AFA. AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, la más grande. Había hasta Primera D. O sea, había Primera A, primera B, Primera C, Primera D, y después todas las inferiores. Yo jugaba en el Venado Country Club, a donde Ariel Vinograd, el director de tantas películas, bueno, ahora la de Coppola, la serie de Coppola, pero que hizo Cara de Queso, él dice que yo le puse Cara de Queso, mentira, fue mi primo. Pero lo cierto es que me crié, digamos, en un ambiente judío, en el sentido de que fui un country absolutamente, digamos, ni siquiera era sionista. O sea, los country
tienen una raigambre muy macabea, porque era como la priorización del cuerpo en relación al intelecto, ¿no? Es decir, defendernos, hacer deportes, estar fuerte físicamente, ¿no? Un poco el ideal de los countries era ese, y fui a un colegio inglés, no de los más caros, no de los más elitistas, el Washington School, donde el 70% de los chicos de mi clase eran judíos. Entonces, Damián Díaz era judío, Fernanda Santa Cruz era judío, o sea, hasta chicos con apellidos no judíos, Teóricamente no judíos, sí. se reivindicaban judíos, pero por supuesto que lo eran. Que los adoro, los voy a adorar siempre, los nombro porque es una manera de bendecirlos. Y entonces mi vida transcurrió, digamos, como, digamos, inconscientemente, o sea, no transcurrió en los templos, no hice Tnuá, no digo Israel, ¿no? Digamos, no sé hebreo, ahora me está pegando el bichito por ahí de aprender Yiddish, pero en algún momento, bueno, estudié Relaciones Internacionales, trabajé como profesor, después viajé muchísimo, edité una revista de viajes durante 8 años, etcétera, 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 hice programas de televisión como guionista, como conductor. Hay otro sobre la democracia en Argentina que hice también como conductor para Canal Encuentro, el mismo canal, es un canal del Ministerio de Educación argentino. Y en algún momento, hermosamente, llamado por Leo Naidorf, amigo nuestro, me llama Leo, un gran productor judío argentino que hace un montón de cosas, entre otras cosas es música, y me dice si no quería, yo trabajaba en Nubank, iba y venía a Bogotá todo el tiempo, y me dice si no quería, apenas después de la pandemia, si no quería dirigir un programa de televisión sobre las huellas de los judíos en Buenos Aires. Y yo le dije absolutamente que sí, pero que no vamos a hablar de los judíos, porque Buenos Aires son los judaísmos. Y porque tenemos una diversidad, una pluralidad de judaísmos alucinante. Hoy un poco, digamos, las instituciones tomadas por una sola coloratura, pero quería mostrar esa cosa fabulosa que tiene el judaísmo, que, para los que no saben, es la quinta comunidad judía más grande del mundo. Entonces, para responderte, fue un antes y un después ese programa. A partir de ahí, de alguna manera mezclé las dos sangres. La sangre profesional, digamos, del comunicador. Dejé de ser, digamos, un periodista del siglo XX para mí, a mi gusto, o al menos es como me gusta pensarme. Y en mi paso por el mundo corporativo, digamos, como un comunicador digital, o de la digitalidad, haciendo grandes esfuerzos, porque tengo 50 años y no soy un nativo, con mi judeidad. Y este es el tercer año, bueno, tuve la gracia de encontrar a Rulo de Viaje, que es Dan Lande, que ya vamos a hablar si querés, y lo encontré acá en Cracovia hace 2 años, y a partir de ahí no puedo desprenderme de Polonia. Es un país fascinante y tiene tanta gente que abraza a los judíos sin serlo. Para que te des una idea, y termino acá, tiene 5 universidades con estudios judíos, con miles de estudiantes que no son judíos. Eso es lo que yo te quería empezar a preguntar para entrar un poco en tema. Entendimos que ese programa sobre los judaísmos en Buenos Aires, que se llama A Big Shtetl, ¿no es cierto? Sí. Y vamos a poner el link en la descripción del video. Dale. Te marca a vos como judío diverso que quiere investigar esas diversidades, y de repente llegás a Polonia. Y la pregunta que nos podemos hacer para agarrar el tema de algún lado, porque lo estás investigando y lo estás palpitando y viviendo, es ¿por qué el tema de Polonia es como más fuerte a la hora de procesar todo este tema de la Shoah y no tanto Alemania? Es decir, en Polonia se está dando como un renacimiento de la cultura judía que es especial, que viene de vertientes no judías incluso, porque los judíos son poquitos hoy en día en Polonia, dijiste 17.000. Más o menos, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando como fenómeno en Polonia? Contanos un poquito. Mira, es fascinante. Yo, digamos, en parte estoy acá también porque estoy investigando. Hay como una especie de locura por tener un pasaporte europeo. Debo ser el peor, el peor promotor, digamos, de mi europeidad, porque a mí no, creo que tengo casi todos los documentos, pero no estoy haciendo la ciudadanía,
porque me interesa mucho entender la vida de los polacos de entreguerra y entender de dónde venía mi familia, porque entendí hace unos años que también es entenderme a mí mismo. Lo que descubre es que hay secretos en la familia que son alucinantes, digamos, y que nos constituyen, ¿no? Y hay silencios. Para darte una idea, digamos, el año pasado estuve en Volbrom, de donde vienen mis bisabuelos, y encontré una funcionaria que me terminó abrazando, digamos, pues yo me puse a llorar, me atendió como una alemanota más que una polaca, con la cara, digamos, recia y qué sé yo, y yo me puse a llorar cuando me mostró todos los documentos, y apareció el hermano un hermano de mi bisabuela, de Eva Java Weinreich, que nunca supimos nada de él. Todavía no sé nada de él. Lo único que tengo es el certificado de nacimiento. David Mayer Weinreich. No llegó a la Argentina. Vinieron dos abuelas de mi abuela, dos hermanas de mi bisabuela Weinreich, que estaba casada con otro primo Weinreich, primos hermanos, en el pequeño Städte de Volbrom. Bueno, la cuestión es que, para responderte, Polonia llegó tarde, vamos a decirlo así, con mucho respeto por mis amigos polacos, pero llegó tarde a su culpabilidad en relación a la Shoah, porque ellos también fueron víctimas. Cuando vos vas a Auschwitz ves que creo que el segundo grupo humano de más muertos en Auschwitz son los polacos, los Poles, los Polish Poles. Nosotros éramos los Jewish Poles, los Jewish Polish, los Polish Jewish. Esos son los polacos, no sé cuál es la diferencia entre Polish y Poles, pero digamos polacos no judíos, ¿tá? Polacos católicos. Bueno, acá vamos a... hay algo que puede llegar a confundir con el tema de los números. Los polacos lloran 6 millones de ciudadanos polacos muertos en la Shoah. De ellos, 3 millones a 3 millones y medio eran judíos, pero que además eran ciudadanos polacos. Entonces los polacos hablan de ciudadanos polacos en general. Claro. Ahora, los judíos hablamos de 6 millones también, pero 6 millones de judíos, donde 3 millones a 3 millones y medio eran judíos polacos y el resto de los 3 millones eran de los otros demás países. O sea, los dos hablamos de 6 millones, pero de 6 millones diferentes. Es interesante, mira, un poco menos, viste, tiramos números y Sí. es tremendo, ¿no? Es tremendo cada caso. Y yo en el festival me encuentro con casos alucinantes que ya te contaré si tenemos la oportunidad y el tiempo. Pero los polacos fueron sojuzgados, digamos, hubo un ejército del pueblo polaco que resistió, digamos, la ocupación nazi. Ellos dicen que fueron un pueblo ocupado, por supuesto que había antisemitismo y lo siguió habiendo, digamos. ¿Vos conociste Jedwabne, el nombre Jedwabne? Claro. Yo no sabía nada hasta hace unos años. Que fue un pogrom que se hizo en plena Segunda Guerra Mundial en el año 41, 42, en un pueblo más cerca de Białystok, que en polaco se dice Białystok, que encierran a la mitad del pueblo judío, la mitad del pueblo no judío la encierran a la mitad del pueblo judío y los prende fuego en un granero o en la sinagoga. Hay un libro ese libro que da un lugar después a una película, o a varias. Se llama Vecinos y lo editó Editorial Planeta en castellano, y da cuenta de esa masacre. Y después en Kielce, también en el año 46, habiendo terminada la guerra, hay un pogrom de los no judíos contra los judíos, porque había desaparecido un niño y obviamente siempre los chivos expiatorios eran los judíos. O sea, no es inocente Polonia en sí, digamos, pero también es mucho más diversa y hay mucha gente que ayudó a escapar y demás. Sí, también es el país de donde más vienen los justos de las naciones, también la mayoría son polacos, ¿no? O el mayor número, digamos. Exactamente, pero más allá de eso, era muy difícil, digamos, ayudar porque te ponías muy en riesgo.
Pero no quiero absolver muy rápidamente, digamos, a Polonia, si bien yo tengo muchos amigos polacos y hay mucha gente no judía que está interesada en reconstituir el pasado judío. Para que te des una idea, en muchísimos shtetls a lo largo y ancho del país, los directores de escuelas juntan a 15, 20 chicos de las escuelas y limpian una vez por año los cementerios olvidados y rotos de judíos de Polonia, ¿tá? Para cuidarlos, porque nadie los cuida. Hay un ex embajador polaco fabuloso, que en este momento no me acuerdo el nombre, se llama Piotr, de nombre de pila, que es el director de la Fundación de la Preservación del Patrimonio Judío en Polonia, y está bregando para encontrar guita, digamos, dinero a nivel internacional, y después pelearse contra los intendentes de los antiguos shtetls para demarcar los cementerios y para recuperar las sinagogas. ¿Tá? Un embajador no judío que en el año 86 recuperó las relaciones diplomáticas entre Polonia e Israel, que habían sido cortadas en el 68 cuando el comunismo había echado a los judíos, digamos, del Partido Comunista en Polonia. Bueno, claro. La pregunta que te hago es, ¿cuál es la narrativa que ellos se cuentan a sí mismos respecto del papel de Polonia? Porque, por supuesto, no quiero entrar en la discusión entre los gobiernos ahora de Israel y Polonia, la nueva ley en Polonia, sino vos estás al nivel del pueblo polaco. Contame qué dicen ellos. Mira, básicamente una cosa sobre todo, que es esto último que te acabo de decir. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, adviene, digamos, el comunismo muy fuertemente, digamos, no el comunismo, la Unión Soviética. El otro día alguien en un museo me decía el leninismo, decía, le preguntaba por una gran represión. Y lo que no se pudo contar hasta el 89 es la historia del Ejército del Pueblo, que peleó contra los nazis, puesto que quienes habían sido los libertarios, digamos, de Polonia, en la narrativa oficial era el Ejército Rojo, y no había lugar para los judíos, para la memoria de los judíos. Era solamente el comunismo. Y al punto tal que muchas madres, muchos padres, le negaron la identidad a sus hijos judíos. Es más, gente de nuestra generación, hace muy pocos años, se enteró, viviendo en otros países, se enteró que era judío, porque empezaron a hablar los padres que eran niños en aquella época, porque tenían miedo de la represión. No se podía hablar de los judíos. Y la segunda cosa, Marce, es lo que acababa de decir, que no terminé de completar, es que esto que decías de los 6 millones de muertos polacos, ellos se sentían víctimas hasta que con este libro de Tomasz Grosz sobre Jedwabne en el 2001, quizá un poco antes también, con el deshielo, digamos, de este festival que se inauguró antes de la caída del muro de Berlín, lo cual era bastante osado, por un tipo que se llama Janusz Makuch, que es un amigo. Ahora me vas a contar de este festival. Bueno, sí. Entonces, no terminaban de darse cuenta, las nuevas generaciones que no habían vivido, de que ellos también habían sido... habían tenido alguna responsabilidad. Habían sido victimarios también. Y entonces es un debate, es increíble, pero en Polonia es un debate del siglo XXI. Cuando en Alemania ya era del siglo XX, digamos. Claro. Entonces, para que te des una idea, digamos, de cómo se juega lo moderno y lo viejo en Polonia, es un país absolutamente rico. Vos salís a la calle en Cracovia o en Varsovia y está, pero lleno de Volvos, de Mercedes-Benz, de BMW. Yo escribí una crónica, se llama Corriendo a los Weinreich, en la agenda. Después te lo paso. La empecé a leer, ya la tengo. Una crónica del año pasado y me interesé por el dato, y si hace 20 años había algo así como 400, hace 10 años, 400 BMW, hoy hay algo así como más de 5.000 BMWs en el país. En Argentina hasta el 2023 había 900, para que te des una idea. Es decir, hay una riqueza. La pregunta para concretizar. Déjame terminar esto. Pero sigue siendo aún muy
un país de gente de campo. Ok, la pregunta es, ¿hay una asunción de responsabilidad culpógena o decir, bueno, la cosa fue muy compleja y hubo de todo? Hubo salvadores, hubo resistentes, hubo antisemitas que denunciaron al vecino porque escondía a un judío. ¿Se encuentran con esa complejidad o se están pasando para el otro lado de, bueno, la Shoah no podría haber ocurrido en otro lado que en Polonia, somos todos culpables y nos tenemos que hacer cargo? ¿Cuál es la Mira, narrativa que se cuenta? no conozco todo, por ¿O es supuesto. todo eso? Quizás es todo eso. Es todo eso, es mi tercer año acá, pero alguien me decía, en su momento me decía, nosotros no pusimos Auschwitz, vinieron los alemanes y nos pusieron Treblinka, Auschwitz, Chełmno acá, ¿no? De cualquier manera no los absuelve y yo creo que hay una vocación por hacerse responsables, pero al mismo tiempo como que están bregando porque seamos justos con la memoria. Digamos, como que ellos no planificaron la masacre, la Shoah, ¿no? Que fueron los alemanes. De hecho, hay un museo muy pequeño en Varsovia, le recomiendo, que aparentemente es el museo más boutique del mundo, son 2 habitaciones chiquititas, sobre mezuzot. Si querés explicar lo que es una mezuzá. Sí, lo que los judíos ponemos en las puertas como algún tipo de protección, donde está la oración del Shema, ¿no? Exacto. Bueno, entonces ahora no tanto, pero hay casas y edificios que tienen los agujeros o las marcas de mezuzot arrancadas. Entonces, ese museo se llama MiPolin, porque el Polin es el más grande, que cuenta 1000 años de historia judía en Polonia. MiPolin muestra eso. ¿Y por qué te decía eso? Que son 2 antropólogos no judíos los que lo hacen, y él decía, no me hables de nazis, háblame de alemanes. A nosotros nos atacaron los alemanes. Yo quiero ir a hacer cargo a alguien, y no existe Nazilandia, existe Alemania. ¿No? O sea, como ese discurso, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y entonces, yo tengo que decir, a mí, nobleza obliga, por mi trabajo, yo vengo, no lo contamos, pero vengo escribiendo sobre el tema, y la embajada polaca en Argentina me invitó porque tienen una política, no me piden nada. No me pidieron nada. Vinimos con una museóloga y una artista plástica. El primer grupo, ya invitaron a 2 o 3 personas individualmente los años pasados, pero este es el primer grupo de judíos argentinos que somos invitados en visita oficial a Polonia. Como fue mi tío, no es mi tío abuelo, era el primo de mi abuelo que se llamaba Hulke Weinreich, uno de los fundadores del IVO, que vino en el año 70. El IVO es un centro cultural creado ¿no? en Lituania en 1925, sí. De izquierda, de preservación de la memoria, de archivo, etcétera, etcétera, muy idillista, ¿no? Que está en Buenos Aires y es muy importante. Entonces me invitaron, yo hace menos de una semana terminé esa visita oficial y ahora me quedé para el festival. Y claro, están muy deseosos de ser escuchados y de escucharnos. No me pidieron nada, no es que me extorsionaron. Hay una funcionaria extraordinaria en la embajada argentina en Polonia, de Polonia, y nos encontramos con, digamos, está el instituto en Yiddish. Hay 20 familias que van a estudiar Yiddish con sus hijos y ninguna de ellas es judía, wow. En Varsovia. Perdón, una cosa más. Súper interesante. El Yiddish es uno de los 7 u 8 idiomas oficiales de Polonia. Ajá. Eso es súper interesante. O sea, está reconocido, para empezar, bueno, hace bastante ya que es considerado un idioma y no un dialecto, bueno, toda esta discusión vieja. Pero yo te quiero preguntar entonces, si sacamos la conclusión de que hay una vocación de reencuentro entre la polinidad, no sé cómo llamarla, y el judaísmo y el pasado judío de Polonia, parece como si eso convergiera en este festival en el que vos estás ahora en Cracovia, que se realiza, atención con esto, en un barrio que se llama
Kazimierz o Kazimierz, que era el barrio judío de Cracovia, que no fue destruido por los nazis. ¿Saben por qué? Porque los nazis lo encontraron tan bello que lo convirtieron en el barrio de los nazis en Cracovia, que fue declarado la capital del General Government, de donde los nazis gobernaron allí en Polonia, y entonces por eso no fue destruido, y a los judíos los echaron a todos y los colocaron en un barrio más pobre, el gueto de Cracovia, que se visita hoy en día y todo. Pero Kazimierz fue totalmente preservado con sus sinagogas, y ahora, y vos estás allí, ahora en Cracovia, estás en el Festival de Cultura Judía de Cracovia, y yo quiero que me cuentes, por favor, de este señor que lo funda en 1988, cuando todavía no había terminado ni siquiera la era comunista. Estamos antes de la caída del muro de Berlín y de la perestroika y la glasnost, etc. Sí. Y viene este señor que se llama Janusz. ¿Quién es Janusz? Janusz es un señor de 68 años, devenido en muy amigo de Perla Sne, hija del gran Simcha Sne, un gran escritor judío polaco-argentino, ¿no? Polaco, que nacieron Simcha Sne, padre de Paloma Sne, también hermana de Perla, compañera mía de la secundaria. Pero eso lo dejamos aparte. ¿Cómo se relaciona todo con todo, no? Ese es el juego más preciado de los judíos. ¿Quién conoce Obviamente. a quién? Obviamente. Yo estuve en la casa de Simcha Sne, el escritor, que escribía con su Olivetti, y tenía sus cosas traídas del ejército polaco, ruso, no sé dónde él había peleado. Mira, bueno, Janusz, del mismo pueblo de Simcha, hoy de 68, 69 años, es un hombre muy noble que crea con un socio, creo que ahora no está más el socio, pero él es como la gran cara del festival. Y cuenta que cuando iba a la escuela, el profesor en su pueblo, ahora no me puedo acordar, Perla, si está viendo, puede poner ahí en YouTube. En los comentarios. No, pero yo ya me voy a acordar. Bueno. Entonces, escucha a su profesor decir sobre los judíos. Nunca había escuchado en su vida esa palabra. Y le pregunta al profesor qué era. Y el profesor le dice, era el 70% de la población de este pueblo. Wow. Y entonces no pudo parar. Y se muda a Cracovia, creo que él estudia en Cracovia, no recuerdo qué estudia, y se empieza a juntar con judíos, con medios judíos, con un cuarto de judíos, se empiezan a reconocer, arman un minyan, empiezan a rezar. Minyan es el número, el quórum mínimo de 10 personas que pueden rezar públicamente en una sinagoga. Hacen falta 10 personas, 10 judíos. Pero vos me decís que no era judío, no es judío este señor. Es maravilloso. Yo no soy el fundador, pero casi, digamos, porque estoy ahí, digamos, desde el primer momento y estoy activamente participando de AJLA, que lo recomiendo muchísimo, que es arte judío latinoamericano, pero que tiene un significado en árabe, en el árabe israelí, ¿no es cierto? AJLA es lo mismo que Sababa, lo mismo que Cool, claro, de algo y que cool, es un medio, hoy en día, bueno, es un portal, de hecho, con artículos muy interesantes sobre cultura judía, ¿no? Ajla.org, grandes amigos ahí, fundadores, Agustín, Fernando, Maya. Y escribí una entrevista sobre Janusz, y Janusz, la spoileo, pero me encantaría que la lean. Janusz decía, citando a un rabino, a un tzadik, decía, no me preguntes quién soy, fíjate lo que hago, ¿no? Entonces, cuando le pregunto, bueno, ¿vos te considerás judío? Bueno, es un enamorado de Israel, va constantemente a Israel, trae músicos. El año pasado, en el 2023, cuando descubrí el festival, vino Liraz con Z, que es una cantante israelí con raíces persas, iraníes, que canta. Ella es sobrina, si no me equivoco, de Rita, que también una súper gran cantante israelí. Delicia, con una banda increíble. Bueno, anteayer vi la banda de Frank London y de Michael Vinograd, que vinieron de New York. Entonces,
Janusz me explicaba, me decía, nosotros somos judíos, queremos mostrar lo mejor de lo mejor. Y entonces el festival, que se enraiza de alguna manera en la música, porque hay grandes presentaciones, hoy voy a ver al cantor de un templo, en Manhattan, bueno, en las afueras de Manhattan, en realidad, amigo, Jack, no me acuerdo del apellido en este momento, esposo de la artista plástica que me acompañó, de Marcela Hofer, y traen lo mejor de lo mejor. Entonces, por ejemplo, ahora hay una muestra de un judío con su familia que sobrevivió a la guerra consiguiendo Aryan Papers, o sea, documentos, 10 De que son documentos arios, o sea. durante toda la guerra, y zafó, y no tiene ningún, o sea, es un sobreviviente, pero no tiene números, porque no fue un campo de concentración. Te encontrás con, por ejemplo, hoy fui a la presentación de una chica, una investigadora, creo que es antropóloga, investigó sobre una mujer judía polaca que también consiguió papeles ilegales y se transformó en una condesa polaca católica y salvó a católicos, porque entendió que no podía salvar judíos. Ella decía, es una contranarrativa, porque cómo un judío no va a salvar a otro judío, decía ella, ¿no? Y entonces se interesaba por esa historia, que de hecho es un libro, no recuerdo lamentablemente cómo se llama, pero te encontrás con una densidad de vida judía en Cracovia, donde hubo muerte, que los que... Mira, el director del JCC, del Jewish Community Center, decía el otro día que esto, ¿no? De poner vida donde hubo muerte, esos somos los judíos, no, no quedarnos abrazados a la condición de víctimas, sino de reponer la vida. El JCC, para que te des una idea, que está acá a unas cuadras, ayuda a 400.000 refugiados ucranianos acá en Cracovia, que es el 10% de la población, para que se den una idea, el 10% de la población hace 2 años, ahora no sé por qué los ucranianos me cuentan que siguen viajando, pero hasta hace unos años era el 10% de la población cracoviana eran ucranianos refugiados. Y el JCC, una institución judía, ayudó con casa y comida, es más, le pagaron un palacio en las afueras de Cracovia para que vivan algo así como 100 familias, ¿no? Entonces, la vida judía que hay acá es maravillosa. ¿Qué más hay en el festival? Porque no es todo refugiados, no, historias de la Shoah, sino a ver, bueno, música, teatro, esta ¿también? música, no hay teatro. Tenemos un bellísimo festival que empezó el año pasado sobre teatro judío en Buenos Aires, que es la capital internacional del teatro, 400 salas, si Milei no las destruye, digamos, y las políticas, digamos, económicas, saben que, digamos, hay un gran acoso de la cultura en Argentina, no es un tema que por ahí querríamos hablar en este momento, pero se sufre, digamos, de la cultura se sufren mucho las políticas actuales. Lo que sí hay que decir es que los argentinos somos muy teatreros, pero, por ejemplo, viene un cantor con una cantante e instrumentistas, y hay un taller de música en yiddish. Entonces vas y te pones en rock, o de repente música, bailes israelíes y judíos, o sea, no solamente israelíes. Entonces, en una plaza pública se arma eso. El recital final, hoy lamentablemente por seguridad, creo que este año tampoco se va a hacer como el año pasado, se hace en Yeroka, en la calle Yeroka, que es a donde se concentra el centro de Kazimierz. Centro de Kazimierz, y viene gente de toda Europa. Hay como 5.000 personas en ese recital. Wow. Tenés presentaciones, digamos, hay paseos, creo que debe ser el territorio más densamente poblado de sinagogas. Hay 7 sinagogas en un radio de 5 cuadras. En 100 metros, sí. Es impresionante. Y entonces, por ejemplo, ahí viene una chica que se enteró a los 20 años, una chica que tiene 45 años más o menos, a los 20 años su madre, viviendo en Estados Unidos, le dijo que eran judíos, y viene consuetudinariamente todos los años a hacer un paseo por Podgorja, que es a donde fue el gueto, donde filmó Schindler. Claro.
donde filmó, perdón, no, sí, bueno, la lista de Spielberg, Schindler. la lista de Schindler. Entonces hace ese paseo, ese tour. Es alucinante. Yo recomiendo mucho que la próxima Se vez puede ir, cualquiera puede ir y va a entender de qué se trata. Absolutamente, es en inglés y en Ujú. polaco y algunas cosas en yiddish, muy lindo. Y siempre Pero para esta época, siempre yo para para esta que la época. gente agende, digamos, Yo ¿no? recomiendo mucho antes de ir a la sobrepoblada turísticamente Praga o Berlín, que se acerquen a Polonia, que no los va a defraudar y que. ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué a mí me entusiasma tanto? Porque también es reconocer de dónde venimos. Los judíos vivimos 1000 años. Eso es también un poco lo que dicen los polacos. Vivimos. Mirá, y con esto, si querés, anudamos un tema con lo otro. Dice, había 3,5 millones de judíos. Varsovia en los años 30 era la segunda ciudad con más judíos del mundo, la primera era New York. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué decían? Porque estaba mucho mejor que en el Imperio Prusiano, en el Imperio Austrohúngaro, en el Imperio Ruso, porque se los trataba mejor. Podemos complejizar, digamos, y los historiadores pueden Sí, saber así, yo pero te ayudo con una frase. O sea, se habla de cómo murieron los judíos en Polonia y, no nos y corremos el riesgo de olvidarnos de que los judíos no solamente murieron en Polonia, los judíos vivieron en Polonia 800 años. 1000. Estamos hablando de uno de los. Y ahora, bueno, ahora hay una comunidad pequeña que intenta volver a establecerse y volver a crecer. Yo te Bueno, quería llevar dale. quiero que toquemos por lo menos dos temas más. Como se Sí. darán cuenta, podemos Prendo la estar acá motoneta horas y y horas. no paro, perdón, pero me entusiasma Eh, mucho. O sea, quiero, ahí decime. va, quiero que me cuentes, que le contemos a nuestros espectadores qué es la serie A Big Shtetl, las huellas judías en Buenos Aires, que hoy en día se puede ver públicamente en YouTube. Pero contanos un poquito, bueno, qué es lo que tenemos que buscar ahí, con qué nos podemos encontrar. Me encanta porque lo decís en Yiddish, Shtetl. Claro, claro, Shtetl, Bueno, como mi se bobe, escribe, obvio. claro, se escribe sin I, Shtetl, ¿no? Shtetl. En YouTube. A Big Shtetl, un gran Shtetl, las huellas judías de Buenos Aires. Principalmente, Shtetl, vamos a traducirlo también, es el pequeño pueblito judío de Europa Oriental. ¿Eh? claro, claro. Entonces, es un proyecto de Limud, una organización que apuesta a la diversidad del judaísmo bueno, en Buenos Aires. No es la primera sede en Buenos Aires, pero en Buenos Aires funciona muy bien. Y entonces ellos consiguieron un presupuesto del Estado argentino y me convocaron para dirigir la serie, ¿no? Dirigir y conducirlo. Van a ver a Ezequiel Sidig ahí recorriendo las calles de Buenos Aires y entrevistando judíos, no judíos, Miren, es lugares. fascinante, es fascinante, lo digo como un testigo, no como el presentador de la serie, porque hay ortodoxos de un lado, hay ortodoxos del otro, hay una gran periodista que fue desaparecida en la ex ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde desapareció tanta gente durante la dictadura, cocinamos árabe e yiddish en una cocina con hay una psicoanalista que explica por qué. Hay un sociólogo fantástico que nos explica el primer pogrom que sucedió en América Latina en el año 19. Tenemos de Hay todo. humor con Roberto Moldavsky, Bueno, incluso. y está mi primo, él lo dice muy Tu primo. generosamente, mi primo Sebastián Weinreich, que es como También. la luz de la familia que nos alumbra a todos los herederos de los Weinreich. Yo estoy relacionado con Sebastián Weinreich, ¿sabes por qué? Por la pelada. Porque un montón de gente me dice, che, sos igual a Sebastián Weinreich. Mirá, bueno, tenés los ojazos de Seba. Claro. No, Seba es un tipo que hace todo bien. Seguramente todos tus oyentes lo deben conocer, o la gente que No, no no todos, vive, no todos. Es no muy vive en argentino. Argentina. Hay que contarles Claro, que existe un tiene humorista llamado así. ¿Viste como decía el chino Darín de su novia? Ay, no me acuerdo ahora el nombre, que dice, no, si la defino, la limito.
Claro. decir de Seba que es un humorista es limitarlo, porque es guionista, es actor, es monologuista, es conductor de radio, tiene un programa de radio hace muchísimos años, uno de los más famosos de Muy bien. Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, me fui, pero me decías de... Por eso te retrotraigo. La No, serie A Big entonces, Steak. en la serie nosotros lo que hicimos es partir, digamos, como la geografía en 6, nos quedamos cortos, son 6 barrios porteños, y vamos descubriendo personajes y lugares en la ciudad que tienen una traza de lo judío, ¿no? Lo judío Por empieza... ejemplo, Sí. a ver. A ver, déjame pensar. Hay 11, hay barrio de 11. Bueno, mira, hay algo fascinante que hago con Alejandro Duhovne, uno de los grandes intelectuales de mi generación, judío, que tiene una tesis sobre el libro judío y sobre la identidad, cómo los inmigrantes y dillistas se constituyeron identitariamente a través de la palabra, ¿está bien? Uh-huh. Y con Ale me iluminó sobre algo. Nosotros tenemos la librería, una de las librerías más lindas del mundo, que se llama el Ateneo Gran Splendid, dicho por un ranking de la UNESCO, de un ranking así como serio, y está en un edificio exuberante, y la librería en sí es maravillosa, era un antiguo cine, yo en la adolescencia iba al cine ahí, y fue fundada por un judío belga, rarísimo, que vino de muy chico, empezó a trabajar empezó a trabajar con una familia, finalmente en cine, finalmente funda como salas de cine en toda América del Sur, digamos, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, funda un sello discográfico donde cantó Gardel, donde grabó Gardel, en donde la librería en donde estamos con Alejandro Duhovne, grabó Gardel en el último piso y otras glorias del tango argentino. Entonces, descubrimos el pasado, pero lo que hay algo que sí, yo me atribuyo esa cocarda, es lo que yo les dije a la gente de Limud y a mis amigos, Nacho Gucciari, el director, y Gastón Klingenfeld, que fueron los 2 primeros con los que hablé, aparte de Leo Naidorf y de Kike Greenberg, los 2 primeros con los que hablé acerca del programa, les dije, no quiero hacer un programa en blanco y negro, no quiero que los judíos formen parte de lo pasado, tiene que ser algo rico, algo de color. Entonces, nos vamos ahí, pero también nos vamos a la rabina que casó por primera vez a 2 chicas en un templo. Ahí veo a los judíos más tradicionales que se están agarrando los pelos y están dejando Pero digo, mostramos toda la diversidad. Voy con un moré que está en el barrio de Barracas, donde está fíjate esto, mirá qué interesante, por eso quiero que vean el programa simplemente porque hay gente interesante. Había es otra comunidad la de Barracas, pero en La Boca hay un templo que fue tomado por squatters, anarquistas, incluso había pintadas antisemitas durante 20 años. Junto con el gobierno de la ciudad, Chabad Lubavitch lo recupera, logran echar esa gente, y tengo una entrevista con el arquitecto Alejandro Salama, que es un arquitecto maravilloso, es muy lindo hablar con él, y no saben lo que es el templo, derruido. Entonces, es el pasado y el presente y la gente que tiene, digamos, como la sangre judía a borbotones, ¿no? Por eso yo digo, nos ha conmovido mucho el 7 de octubre, déjame decir esto. Hay mucha gente que pelea, digamos, en las redes sociales acerca del significado y el sentido de esta guerra, pero yo creo que es mi rol como comunicador judío es que ojalá que esta guerra termine, que los muertos terminen de cualquier lado, y volver a mostrarle al mundo la riqueza de los judíos y todo lo que tenemos para ofrecer. Muy bien, decime 2 palabras solamente sobre esta crónica que hiciste exquisita en Moisés Ville. Ahí tenemos que decir 2 palabras para decir que es Moisés Ville. Déjame a mí que lo sintetizo. Fundación Moisés Samir, Ville, digamos, fue invitado por Fundación Samir y la comunidad Benei Tikva. Que es mi comunidad aparte. Es mi comunidad. Muy lindo. Moisés Ville es un
poblado muy parecido a los poblados israelíes de la primera Aliá, que estamos hablando de la primera ola de inmigración judía moderna en fines del siglo XIX, donde se fundaron lugares como Zichron Yaakov, Rishon LeZion. En Argentina también hubo lugares así, poblamientos de judíos, después de que un filántropo judío, el barón Hirsch, comprara algunas tierras para ellos, y que son los poblados de los llamados gauchos judíos. Exactamente. Lean el libro de Alberto Gerchunov y la película con Víctor Laplace, entre otros, Los gauchos judíos, y que eran gauchos, gente que se dedicó a la agricultura y a la ganadería en campos en la provincia de Santa Fe, en la provincia de La Pampa, en la provincia de Buenos Aires. Y entonces se armó un contingente para ir a hacer un evento. Contanos por qué se hizo ese evento y hubo espectáculos y visitas, etc. Mira, la crónica está en ajla.org, se llama La familia de los pájaros, y se me ocurrió, digamos, que éramos como, y ahora te voy a contar por qué pájaros, los judíos, que migran de un lado al otro. Nos invitaron, digamos, de la Fundación Samir, que son genios, que son cultores, digamos, de la música, de los diferentes géneros de la música judía en Latinoamérica, y la enorme rabina, digamos, de la comunidad Benei Tikvah. Armaron un tour, digamos, un tour de jubilados, lo digo con todo el cariño del mundo, porque era mayormente gente grande, de 70s, digamos, en un micro, 50 personas, y fuimos a ver la primera colonia agrícola fundada por intermedio, digamos, del barón de Hirsch, con judíos de Podolia. Por ahí alguien que está escuchando tiene ancestros en Podolia, hoy es Ucrania, se llamaba Kamenets, es ahora en ucraniano. Y habían venido en el año 1889 en el vapor Besser, 60 niños murieron de tifus esperando en la estación para poder instalarse. Y claro, ahora no era como los italianos, digamos, de la zona siguen teniendo las tierras. Los judíos, con esto de mi hijo el doctor y querer, digamos, como trascender como profesionales, se fueron yendo de Moisés Ville. Entonces ahora Moisés Ville se fueron casi todos y están hay algunas personas, digamos, digamos de la última generación. Entonces, lo que yo reflexionaba un poquito en la crónica es que va a desaparecer como el gueto de Yamoshk o como el gueto de donde o como Bagdad, de donde era mi abuelo, o Alepo, de donde era mi abuela. Pero sin embargo los judíos vamos a seguir existiendo en otras tierras, eventualmente en Israel y en otras tierras. ¿Qué queda judío en Moisés Ville? Unas maravillosas personas judías y no judías que están preservando el Teatro Kadima, que es una hermosura, que ahí fueron, hay un ballet que baila Rikudim con chicas judías y no judías. Jóvenes, pero que por ahí no viven en Moisés Ville, pero que vuelven y bailan. Está el museo, es un museo fascinante de la inmigración, no solamente la inmigración judía de aquella época, sino también de los judíos convertidos en gauchos, agrícolas, porque no podían tener campos en Europa. Se transformaron en gente de campo en Argentina. Acá, claro. Entonces, igual que en Israel, es decir, fueron dos procesos muy paralelos. Y después tenés, digamos, como pueblos satélites, Las Palmeras, Monigotes, y otros más, digamos, que hacen, digamos... Está Rivera, Colonia Mauricio, hay nombres bastante emblemáticos. Claro, Colonia Lapín, Mazavilbaso, etc. Claro. Pero hay en varias provincias, ¿no? La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, que es donde es Moisés Ville, Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí dicho sea de paso, en Rivera, en la provincia de Buenos Aires, mi amiga museóloga Laura Sames y otra gente inauguraron el último museo judío, creo que es el último museo judío en Argentina. Así que recomiendo que lo vayan a ver también. ¿Cuál? ¿En dónde está? En Rivera. Creo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
El artículo, que también vamos a poner el link en la descripción de este video, termina con un párrafo, con 3 parrafitos chiquitos, que a mí me gustaría que los puedas leer con tu voz, Ezequiel, para terminar el encuentro hermoso que hemos tenido y que me encanta. Si querés te paso el texto por WhatsApp, porque lo estoy agarrando por sorpresa, Ezequiel, y entonces ahí está buscando la nota, pero te mando el texto. Creo que acá lo tengo. Lo iba a leer yo y dije, no, mejor Qué que lo bueno, lea qué bueno. su propio autor. Qué lindo, te agradezco. A ver, déjame ver. Dennos un segundito. No sé si Sí, yo cerré por casualidad el WhatsApp. Esto es la cocina del canal de Marcelo Kisilevsky, en acá vivo y en estamos, directo. acá Ahí estamos. está. Te agradezco porque aparte me encanta leer. Bueno, vos dijiste que participé en 2 obras de teatro, tengo formación teatral y no pierdo ocasión en relación a esto. ¿De dónde querés que arranque? Ahí yo te mandé, que son los 3 últimos párrafos literal, donde empieza, quizás Moisés Ville esté condenada a desaparecer como pueblo judío. Mirá. Ok, De entonces ahí hasta el voy a leer final porque voy a termina leer. con una nota de esperanza, ¿no es cierto? Bueno, dice, quizá Moisés Ville esté condenada a desaparecer como pueblo judío en algunas décadas, cuando las últimas generaciones ya no estén más. Como desapareció la condición judía de Kamenetz-Podolski, o del shtetl polaco de Zamość, o del barrio Batawin en Bagdad, o de la Hort, la escuela. Pero lo que nunca morirá es esta compañía transhumante que va moviéndose de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de continente en continente, por los siglos de los siglos, llevándose a cuestas no solo los textos sagrados, sino esa pulsión menos palpable que la Torá, pero igual de inasible, que es la de constituir familia. Quizá por eso nos empeñamos en seguir bordando este tejido milenario que nos enlaza con Adán y Eva, el que nos hace visitar a hermanos, tíos y abuelas que nunca hemos conocido y que en cualquier parte del mundo se convierten de inmediato en familia. No como familia, sino familia. Somos la familia de pájaros que surca el mundo y siempre tiene un nido sobre donde encontrar sosiego. El nido que aún existe en la estación Palacios, el que sigue existiendo en Monigotes, en Las Palmeras y en Moisés Ville. Ezequiel Sidig, yo ya no sé cómo definirte un cultor, un hombre de cultura, un hombre de comunicación, un hombre de palabras, un hombre de viajes, un judío con toda la diversidad que eso implica de lo que es la imposibilidad de definir qué es un judío. Yo de verdad te quiero agradecer muchísimo este encuentro que tuviste la deferencia de tener conmigo, con nosotros aquí en este canal. Y bueno, y espero que la sigas pasando bien allí en el festival. Y bueno, despedite con lo que quieras. El viaje, uno no la pasa bien. La pasa bien de a ratos. Cuando uno viaja y está solo, y un poco eso nos enlaza con la tradición migrante del pueblo judío. Yo no viajo como turista de alguna manera, ¿no? No por desdeñar el turismo porque está perfecto, ¿no? Me encanta ir a la playa y no hacer nada. Pero me encuentro con la vida, creo que soy más yo estando de viaje. Y por eso estoy acá, para reconocer también mis raíces, para recobrar mi propia Polonia, que no solamente, que es la de Auschwitz, pero no solo es la de Auschwitz. Yo te quiero agradecer a vos, Marce, por darme la oportunidad de reflexionar. Mirá, ¿oíste esa puerta que se cerró? Sí, sí, no importa, así es la vida. No, se cerró la puerta y se abrió la ventana. Ah, ¿No? Entonces, así dice la sabiduría judía, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Bueno, y te quiero agradecer porque me das la oportunidad de ensimismarme en este borbotón de palabras que no puedo dejar de expresar porque se convirtieron en mi pasión. Si tuviera que decir qué tipo de judío soy un judío migrante. Muy bien.
Muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo gigante para vos. Un abrazo enorme. Gracias. Nos estamos viendo. Dale. Chau, chau.